Comenzamos entonces. A diferencia de otros miércoles en donde paso el video de lunes, en esta ocasión movido por dos situaciones. Una de ellas es la presencia de algunas personas que invité que no están familiarizadas con escuchar la grabación del lunes, así que lo voy a hacer en vivo con el tema que nos toca hoy, que es el mismo que vimos el lunes, pero posiblemente después de madurarlo algunas noches, con algunos enfoques más oportunos y más finos. Y la otra razón es que por alguna causa de los diablitos de la red, la computadora no obedeció el compartir pantalla ni grabar. Entonces estoy grabando con mi celular y comenzamos. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues yo había prometido en la sesión de hace 15 días, de hace 8 días, había prometido, y lo reitero, el revisar el cómo es factible, por difícil que sea, cambiar, aprender, mejorar, ser la mejor versión de nosotros mismos. Y para ello, para aprender la mejor manera de lograr nuestra mejor versión personal, existen dos paradigmas muy positivos que son los que vamos a revisar. El primer paradigma es que muchísimas personas en la vida en general conservan o se comportan de una manera escéptica. Escéptica quiere decir que no creen en lo que se les dice. Y acerca del escepticismo, podemos decir, de acuerdo con grandes filósofos a lo largo de la historia, que hay 3 formas de ser escéptico, de las cuales solo una va a ser la que nos va a servir y las otras van a ser un grave obstáculo para lograr nuestros objetivos. ¿Cuál es la forma en la cual sí podemos aprender la mejor versión de nosotros mismos? ¿Cuál es la forma o las 2 formas en las cuales no lo vamos a aprender? Bueno, pues lo explico a continuación. En la remota antigüedad esto se empezó a llamar, o bueno, los historiadores de la filosofía lo llamaron realismo moderado. Y dentro del realismo moderado se practica el escepticismo por método. ¿Qué quiere decir realismo moderado? Bueno, pues esta es una idea que olvidé mencionar el lunes y que ahora con muchísimo gusto la voy a especificar claramente. Nomás denme un segundo, por favor. Algo está funcionando mal aquí. ¿Listo? Lo que no mencioné acerca del realismo moderado es el siguiente gran principio. Indudablemente, el realismo moderado se centra en este apotegma, en esta declaración de principios. La verdad, como tal, la verdad ontológica, la verdad en sí, no la opinión, la verdad en sí es absoluta, es lo que es. Si hay algo brutalmente intolerante, es la verdad, ¿sí? Es la realidad. Pero, ¿qué es lo relativo? Lo relativo es el conocimiento que tenemos de ella. Por ahí corren las corrientes, valga la redundancia, llamada sobre todo relativismo, a la cual brillantes autores actuales ya la bautizan con el nombre de la dictadura del relativismo. ¿Por qué es una dictadura la dictadura del relativismo? Porque la persona que lo practica, el relativismo, se aleja de la verdad objetiva para depender exclusivamente de lo que la gente llama, y estoy seguro que todos en algún momento de su vida lo han escuchado, mi verdad. Me recuerda esta expresión a aquella famosa bailarina, disque cantante cubana, Niurka, que hizo una película y alguna telenovela en donde declaraba, les voy a echar encima mi verdad. Y bueno, su verdad ya bastante cacarañada, pero bueno, su verdad.
Y obviamente es una expresión tremendamente desafortunada, porque no hay tal cosa como mi verdad. El realismo moderado parte de la siguiente base. Mi verdad, en realidad, no se debería llamar mi verdad. Se debería llamar concediendo, muy difícilmente, pero concediendo al fin, que pueda haber algo de verdad en mi percepción, en mi manera de ver las cosas, se va a llamar opinión. Entonces, cuando una persona habla desde el mundo subjetivo, desde la opinión, desde su honesta percepción, bueno, concedamos que es honesta, estamos hablando de una, entre comillas, verdad moral o verdad subjetiva, pero no estamos hablando de la verdad como tal. Entonces, el gran principio de la escuela realista de filosofía, que empieza tímidamente con Sócrates, se fortalece formidablemente con Aristóteles y desde luego se prolonga ya después de Cristo y se fortalece tremendamente con Santo Tomás de Aquino y en la actualidad con Jacques Maritain, Lonergan, Paul Claudel y otros grandes filósofos. Repito la aseveración: la verdad en sí es absoluta. Lo que es relativo es el conocimiento que tengo de ella. El conocimiento que tenemos de ella invariablemente va a ser perfectible, profundizable, ampliable, matizable y una serie de expresiones que podríamos estar añadiendo ad infinitum acerca de cómo podemos realmente manejar este tremendamente comprometedor concepto. De tal forma que una primera invitación a todo el grupo es que no se centren ni principal y mucho menos exclusivamente en su opinión, como yo tampoco lo hago en la mía, aunque reconozco que a veces, pues como a todo ser humano, nos falla y emitimos una opinión como si fuera una verdad de a libra. Y después la corrección de alguna persona más culta, más enterada, más erudita, más inteligente, más buscadora, más investigadora, pues uno tiene que corregir. El mismo Santo Tomás de Aquino pasó por la tremenda experiencia de darse cuenta un poco antes de su muerte que había cometido algunos errores e incluso pretendió quemar su obra. Por fortuna sus discípulos, sabiendo que los errores no eran trascendentales, no eran errores de fondo, pues se lo impidieron y la obra de Santo Tomás llegó hasta nuestros días con el nombre de la Suma Teológica, que probablemente es la obra literaria, filosófica, teológica más formidable que se haya escrito en todos los tiempos. Pero él mismo no dejó de practicar nunca este gran principio. Mi opinión es relativa, la verdad es absoluta. Y hoy se han invertido las cosas. De tal forma que cuando alguien piensa algo, lo piensa, lo dice, lo siente, lo hace, exclusivamente basado ¿en qué? En su opinión. Juan Ramón, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Hay una incidencia en siameses. Juan Ramón. Gracias. Cuando alguien profiere, enuncia, dice algo que cree, en la inmensa mayoría de los casos se fundamenta en su opinión, pero la da por cierta, la da por válida. Y bueno, si echamos una ojeada al entorno cultural en el cual nos movemos, yo he escuchado a algunos de ustedes, por no decir a todos, aseveraciones como esta: con mi esposa no se puede, no va a cambiar jamás. Con mi marido menos todavía, todos los hombres son iguales, no va a cambiar jamás. O cuando uno se refiere a uno mismo respecto de algún vicio, alguna mala costumbre, algún mal hábito que nos tiene acomplejados, esclavizados, limitados, porque obviamente todo vicio es esclavizante, es limitante y nos quita muchísima calidad de vida, y muchas personas prefieren tirar la toalla y rajarse. Yo ya hice todo lo que estaba a mi alcance para cambiar y está probado que no puedo cambiar. Y entonces hasta citan algunos dichos de cuando yo era niño y los escuchaba con cierta frecuencia. Árbol que crece torcido,
nunca su tronco endereza. Pues ya vámonos, ¿no? Se acabó la función, si es que eso es cierto. O aquello otro que decían, infancia es destino. Y yo tengo, o chango viejo no aprende maroma nueva, y muchísimos más. Este tipo no va a pasar del corredor porque nació para maceta. Y con él ni siquiera hay que llevarlo a misa porque es tan idiota que se voltea para el coro en vez de ver al altar. Y bueno, me podría pasar un buen rato contándoles todas las cosas que yo escuchaba en mi niñez, en mi adolescencia, y que mi papá cuestionaba muy seriamente y decía, pues son dichos nada más, hijo, pero la verdad es que estamos dotados de inteligencia y voluntad, y cuando la inteligencia busca la verdad y la voluntad busca el bien, aunque sea por caminos errados, un día la verdad le va a salir al encuentro. Y entonces acerca de que la gente no cambia, pues les tengo una recomendación. A los que ya tengan o quieran adquirir mi libro de Solo la persona virtuosa es feliz, les recomiendo uno de los capítulos más importantes de esa obra, que se refiere a 30 y tantos autores, filósofos, científicos, políticos, investigadores, gente, incluso delincuentes, que experimentaron al final de su vida o a la mitad de su vida un tremendamente drástico proceso de conversión. Si es verdad que la gente no cambia y lo hacemos como una generalización universal, entonces no podríamos estar contando la historia de centenares de personas que hoy están en los altares o son genios o científicos famosísimos y que inventaron cosas verdaderamente maravillosas. Cito a probablemente los 3 o 4 más corrosivos enemigos de la Iglesia Católica. Voltaire, ¿sí? Se convierte en los minutos finales. Él, a pesar de que su dicho de toda la vida lo predicó y tuvo una fortísima influencia en el estallido de la Revolución Francesa, su grito de guerra era «Écrasez l'infâme», en francés, «aplastad a la infame». ¿Y quién era la infame? Pues la Iglesia Católica. Sin embargo, él fue visitado en sus últimos minutos u horas de vida por un sacerdote jesuita con el cual discutió, y antes de que se muriera, el señor Jean-Marie Aurouet, mejor conocido en la historia como el perseguidor de la iglesia más frenético de la Revolución Francesa, de unos poquitos años antes, terminó confesado, comulgado, arrepentido y muy probablemente hoy goza de la eternidad al lado del Señor. Otro famosísimo autor que sí cambió también, eso lo digo por las personas que piensan que la gente no puede cambiar, que es lo que se llama escepticismo radical o escepticismo exagerado o escepticismo extremo, que muy probablemente algunos de nosotros en estos momentos cruciales de nuestra vida torpemente lo estemos aplicando a un ser querido, muy cercano. Me refiero a Jean-Paul Sartre, el filósofo que durante toda su vida predicó algo verdaderamente terrible que vale la pena repetir porque muy probablemente algunos no lo han escuchado. El enunciado favorito de él era este. Cuando le preguntaban, ¿qué es el hombre? No la mujer, me refiero al hombre, al género humano. Él decía, el hombre es un ser para la nada en un universo carente de significado. Y curiosamente, después de la última discusión de su vida con otro jesuita, inteligente, carismático, culto, con una formación incluso psicológica, extremadamente persuasivo y erudito, él acabó diciendo, antes de morir, una declaración. La declaración fue, me niego a seguir creyendo que el hombre, que yo soy un ser para la nada, en un universo carente de significado. Y añadió una frase tremenda, voy en pos de ti, Señor. Y después de escribir esa frase, se murió. Algunos van a decir, bueno, ¿y ya qué caso tiene que haya cambiado en los últimos minutos de su vida? Si se pasó haciendo la vida imposible a todas las personas que lo rodearon, comenzando por la Françoise Sagan,
no, perdón, Simone de Beauvoir, me equivoqué de nombre, Simone de Beauvoir, que pues se reconcilió, se separó, lo abandonó, se reconcilió de nuevo y siguió, y bueno, fue una vida tremendamente tormentosa la de esa pareja. Entonces, yo les quiero transmitir esta idea. Si tú crees que tu esposa nunca va a cambiar, estás equivocado. Porque entre la cuerda y el cuello del ahorcado cabe la misericordia de Dios, la misericordia divina. En el último instante, personajes que uno puede asegurar nunca van a cambiar, cambiaron, se convirtieron. O sea, imagínense lo que es ir hacia el sur y regresar e irse hacia el norte, o ir hacia el este y regresar e irse hacia el oeste, o ir al infierno, pero en el último instante decidir, con pleno conocimiento de causa, ir a la gloria eterna al lado del Señor. Así que me permito pues transmitir la idea de que si ese señor Jean Paul, ese señor Voltaire y otro, el jefe del Partido Comunista Español, en la guerra civil que ensangrentó a España allá por la década de los 30 y que costó mínimo 1 millón de muertos de ambos bandos, con particular saña la persecución contra los católicos, monjas, obispos, sacerdotes, etc. Y además el brutal saqueo que sufrió España, ya que su tesoro real, el oro de España, fue a parar a Rusia. Una historia muy complicada que ahorita no tiene caso contar, pero así fue. Y sin embargo, Enrique Tierno Galván, jefe del Partido Comunista Español, autor de masacres, asesinatos, persecuciones e ideas verdaderamente monstruosas, pues también se convirtió en la fase final de su vida. Y así podríamos seguir mencionando muchísimas personas. Así que el peor escenario que nos puede tocar es que esa persona de la cual afirmamos que nunca va a cambiar, que probablemente es nuestra compañera del hogar, del lecho donde dormimos, que probablemente es un hermano, un hijo, un padre, yo les aseguro que es posible el cambio. Si no, créanme que yo no tendría 60 años dedicado a esto. Si el cambio no fuera posible hace muchos, pero muchas décadas, tal vez desde mis primeros años de ejercicio profesional, allá por los 20, 21, 23 años, hubiera dicho, no se puede. Pero en mi propia experiencia profesional y familiar, he visto cambios extraordinariamente espectaculares. Probablemente los dos cambios más espectaculares que a mí me tocó el privilegio de disfrutar fue el cambio que ciertamente por una influencia mía de gotita que cae hasta que perfora la roca, fue el cambio no ideológico, porque pues ellos fueron toda su vida muy buenos católicos, incluso a un alto nivel cultural, pero sí un cambio estratégico en su forma de educar a los hijos y de influir sobre los nietos y los bisnietos. De la autocracia y la manipulación pasaron a un estilo profundamente tierno, educador, convincente, persuasivo, dialogante, sin perder sus convicciones. Y este cambio lo experimentó mi señor padre a los 80 años y mi madre a los 65. Así que soy testigo y podría contar algunos casos de mi consulta privada, pero prefiero no, por razones de sigilo profesional. Prefiero simplemente manejar estos 5 ejemplos que acabo de dar. No importa qué tan neurótica, no importa qué tan psicótica, no importa qué tan psicópata, no importa qué tan aferrada al pecado, al vicio, al mal, como lo estaba San Pablo cuando era un asesino y perseguidor de cristianos. No importa. ¿Por qué? Porque siempre en la vida de todo pecador hay un futuro. Y en el pasado de todo santo hay un pecador. Así que yo exhorto a todos a abrir la mente a la remota posibilidad de que esa persona que nos hace la vida imposible, en un momento de gracia, en un momento de iluminación por el Espíritu Santo, pueda abrir su mente
convertirse de manera práctica, de manera psicológica, de manera incluso religiosa, porque hay muchas personas que son rezanderas, que son eruditas de nuestra fe, que van a la iglesia, que comulgan, que se confiesan, y pues que en realidad hacen imposible la vida de su familia, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Y aquello en lo que creen no lo viven como un ejercicio heroico de la caridad. Además, para las personas que creen que el prójimo no va a cambiar, debo decirles que uno de los maestros que más poderosamente influyó en mi vida es un abate austriaco que ya se murió. Se murió allá por la década de los 70, pero alcanzó a enviarme desde Viena un libro formidable que me he puesto a buscar, pero desgraciadamente no lo he encontrado. Sin embargo, lo tengo aquí grabado, cuando él explica en su primer capítulo de un libro que se llama Posesión diabólica o enfermedad, explica cuál es el papel del enfermo mental, del histérico, del maníaco depresivo, del bipolar, del esquizofrénico, del paranoico, del psicópata. ¿Cuál es el papel que este grupo de personas, que pueden ascender a un 20% de la población del planeta, en unos países más, como Estados Unidos, en otros menos, tal vez como probablemente México, cuál es el papel que la divina providencia tiene reservado para los que rodeamos a esas personas insufribles, insoportables, o como muchos de ustedes y yo mismo he llegado a decir, tóxicas, deteriorantes, corrosivas, es decir, peor que tóxicas, ¿no? ¿Cuál es el papel de ellas respecto de nosotros? Bueno, pues la respuesta nos la da el abate Niedermeyer, una persona sabia, una persona cultísima, políglota, psicólogo, psiquiatra, jesuita, que escribe este famoso libro. Ojalá, Ricardo, me ayudaras a encontrarlo por ahí, tú que todo lo encuentras. Posesión diabólica o enfermedad, del abate Niedermeyer, con Y al final. Niedermeyer. Se pronuncia Niedermeyer, creo. Bueno, pues él sostiene esta tremenda tesis que va para todos, y me incluyo. El papel del psicótico, el papel del neurótico en las personas que lo rodeamos es la práctica gozosa y heroica de las virtudes cristianas. Es la oportunidad de santificarnos. Punto. Y lo explica de muchas y muy variadas formas. Entre otras dice que el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo y rogad por quienes os persiguen, ¿sí?, no incluye excepciones. Es decir, el mandamiento no dice amarás a aquellos que te amen, amarás a aquellos que te traten bien y les corresponderás con la misma moneda y en la misma proporción. Está hablando de una generalidad absoluta, como lo es la verdad. La verdad es absoluta. ¿Qué es lo relativo? El conocimiento que tenemos de ella. Entonces, cuando empezamos a excluir personas, pues nos alejamos de la absoluteidad del mandamiento. Si tu prójimo es insoportable, decía la Madre Teresa, la respuesta, ámalo. Y si te pone los cuernos, ámalo. Y si te maltrata, ámalo. Y si te traiciona, ámalo. ¿Pero por qué, Madre Teresa? Porque el amor lo es si se da hasta que duela. Y si no, no es amor. De ese tamaño. Ahora, ¿quieres salvar tu alma? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Qué precio tiene tu alma? Podría mencionar algunos de los nombres aquí presentes, pero sería injusto porque dejaría a muchos afuera. Tendría que nombrar ahorita a 36 personas. Bueno, pues me incluyo yo. Así que la oportunidad que yo tengo cuando mi esposa se equivoca, cuando realiza actos que yo en algún momento considero desacertados, injustos, abusivos o como sea, siempre tengo en mi cabeza este paradigma formidable. Es mi oportunidad para practicar con ella las virtudes
cristianas en grado heroico y con alegría, con gusto, no con una sonsa, mensa y depresiva resignación, porque eso no es cristiano. Eso no es cristiano y mucho menos católico. Así que ahí está el reto. ¿Ya identificaste en tu hogar personas tóxicas? ¡Ámalas! Hazles el bien. Sé benevolente. Sé magnánimo con ellas. Ellas son díscolas. Tú dales. Ellas no te saludan. Tú sí saluda. Ellas te retiran el habla. Tú no se la retires. Ellos te dicen palabrotas. Tú usa palabras melifluas, palabras dulces, palabras tiernas. ¿A qué equivale la formidable frase de Cristo? Pon la otra mejilla. No es literal. No es que si te dan una cachetada pongas la otra. La traducción a una conducta práctica desde el punto de vista de mi escuela realista es: sé magnánimo con el díscolo. Sé empático con el autócrata. Sé firme con el manipulador. Sé cálido con el frío. Sé cercano con el distante. Ámala porque existe, no porque se porta de X o Z forma, porque entonces dejas sin efecto el primer mandamiento de la ley de Dios. Y dejas también sin efecto esa tremenda recomendación de Cristo de rogad y haced el bien a quienes os persiguen. Yo reconozco que, por ejemplo, en el caso del malo, me cuesta un trabajo terrible de vez en cuando regalarle un Ave María a un Padre Nuestro. Tal vez allá por Semana Santa o por Navidad, pero lo hago, aunque se me retuerzan las tripas. Y considere, sobre todo cuando hace las salvajadas que acaba de hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que él estuvo detrás al obedecer órdenes de Biden y al obedecer órdenes de la cúpula, pues de despenalizar el aborto, y ahora resulta que también va contra la objeción de conciencia, de tal forma que los médicos no van a poder sustraerse de la obligación, si quieren conservar su empleo, de contribuir física directamente a la realización de algún aborto. Porque va de por medio su empleo, va de por medio su prestigio, va de por medio su estatus, su poder adquisitivo y aún su vida. Si es que la tendencia sigue creciendo hacia la persecución. Así que no tenemos salida los que fuimos bautizados y nos consideramos verdaderos católicos y vamos a misa los domingos y comulgamos. ¿Cuál es nuestro papel? La práctica heroica y gozosa de las virtudes cristianas. Si para eso se necesita la intervención profesional de un terapeuta de mi perfil, que soy un entrenador en virtudes, y no me pongo a escuchar la niñez de las personas durante 5 años a razón de 5 sesiones por semana de a $250 cada una, porque eso es una estafa. Es como lo dicen los grandes psicólogos franceses y europeos en general de ahora, la gran estafa, refiriéndose nada menos que a Sigmund Freud. No, por eso soy tan claro en la propuesta de este tremendo reto. Y para eso es tremendamente útil ubicarnos en la postura céntrica que se llama escepticismo por método. Duda de tu acerto. ¿Cuál puede ser tu acerto? Afirmación, acerto con S. Tu acerto puede ser: mi marido nunca va a cambiar. Mis padres ya están muy viejos y nunca van a cambiar. Mi esposa es una tóxica, una mujer tremendamente tóxica y nunca va a cambiar. ¿Y qué tal si estás equivocado? Ese sería lo que llamamos escepticismo metodológico, escepticismo por método o realismo moderado. ¿Qué tiene ese punto de partida? La verdad es lo que es. Si por alguna razón gravísima, de tipo endocrino, de tipo neurológico, de tipo X, tu cónyuge, en efecto, no puede aprender nada bueno, no puede cambiar hacia la virtud, no puede evolucionar hacia ser la mejor versión de sí misma, bueno, pues en un momento dado puede quedar demostrado. ¿Pero qué? Eso te lleva ¿a qué? Te lleva
a desheredarla, a desconocerla, a maltratarla, a traicionarla, a cambiarla a los 40 por 2 de a 20. ¿A qué te lleva? Si eres un verdadero cristiano, un verdadero católico, te lleva a encontrar la forma en la cual la puedas seguir amando, es decir, siendo benevolente y haciéndole el bien, por más trabajo que te cueste. Bien, entonces vamos a dudar de nuestras percepciones, dentro del realismo moderado o escepticismo metodológico. Porque en el extremo derecho tenemos el escepticismo absoluto. Esto no cambia, esta no cambia, esta no cambia, esta genio y figura hasta la sepultura. Y hay maderas que no agarran barniz, y mi mujer es de esas maderas que se chupan todo el barniz porque es porosa y es un barril sin fondo. Le dé lo que le dé, siempre estará insatisfecha y siempre pedirá más. O al extremo izquierdo, la pérdida del escepticismo racional, del escepticismo lógico, del escepticismo moderado, del realismo moderado, que te va a pedir que no seas ingenuo. ¿Sí? El extremo izquierdo es la ingenuidad, la credulidad, la persona que es capaz de tragarse ruedas de molino, pues porque lo dijo López Dóriga, o lo dijo alguna televisora, o lo dijo un periódico, o algún famoso, lo dijo Biden, lo dijo Maduro, lo dijo el peje. ¿Para cuántos millones de mexicanos las mentiras del peje son de mayor peso que las verdades de la Biblia o que los dogmas de su foro, de su propia fe católica? Es innegable. Vivimos en un país que se ha dado a la deificación pagana de una figura, de un homúnculo que está dedicado a destruir al país. ¿Cómo lo sacas de ahí? Pues es imposible sacarlos de ahí hasta este momento, debido a que desconocen, tanto teórica como prácticamente, el concepto de dudar de sus propias percepciones. Pero algo que conviene que todos mis alumnos y todas las personas que quieran aprender lo que sea, sobre todo a ser mejores personas, se abran a esta tremenda verdad. La verdad es la que es. Mi opinión es relativa. ¿Cuál es la verdad? Hay que descubrirla. Y para descubrirla, hay que practicar la duda inteligente, la investigación, el diálogo, la confrontación, el escuchar a otras personas, el conocer puntos de vista adversos al mío, cuando menos ponderarlos, compararlos, analizarlos y tal vez algunos desecharlos y otros incorporarlos. Esta es la única forma mediante la cual vamos a poder avanzar en ese mar tempestuoso que es el camino hacia la verdad. Como decían por ahí algunos filósofos de la antigüedad, al hombre le encanta, le fascina buscar la verdad, pero le cuesta muchísimo trabajo asumirla en términos prácticos. Como que sí queremos descubrir la verdad, pero a la hora que nos topamos con ella, ay caray, no sabía que me iba a llegar el momento de enfrentarme a este callejón sin salida, que es el conocimiento de la verdad. Bien, pues ese es nuestro primer asunto, nuestra primera invitación, para que duden de sus propias percepciones, perdón, lo dije mal, para dudar de nuestras, me incluyo, propias percepciones, porque es la única ruta segura, como lo han hecho los grandes conversos. Voy a subir al chat la aportación que en el grupo lunes hizo Ricardo, si la quieres poner de una vez, Ricardo, la de esta Gertrude, ¿sí? No está en el grupo miércoles, por favor, traspásala del lunes a miércoles para que todos tengamos el acceso a esa persona maravillosa que, practicando la duda metodológica, el escepticismo metodológico, descubrió la verdad que está en Cristo, que es Cristo, y dentro de no cualquier denominación cristiana, sino la verdaderamente católica, la que realmente merece llamarse cristiana. Porque las demás pues han abusado del término en realidad. Bien, y ahora pasamos, después de esta exposición del justo medio entre el extremo de la incredulidad, de la ingenuidad, a la práctica
del realismo moderado o escepticismo por método. La duda para aprender, la duda para confirmar o desconfirmar nuestras creencias, dado que lo de menos son nuestras creencias. Lo importante es la verdad en sí misma. Bien, pasamos al segundo tema de esta sesión. El segundo tema es un poco chistoso. Es la historia de una viborita que se llama Ouroboros. ¿En qué consiste la vida de la viborita? Bastante larga, como de 1,5 metros, o tal vez un poco más joven, de 1 metro, pero llega a tener una dimensión respetable. Pero si bien no es una víbora que ataque a los seres humanos, curiosamente, esta víbora que vive en alguna zona desértica, probablemente en muchas partes del mundo, pero hasta donde me lo dijo un profesor de zoología, al que pues no tengo más que creerle, en el desierto del Mojave, que abarca parte de Sonora y parte de Arizona, esta viborita Ouroboros, cuando es la estación donde hay abundantes sabandijas en el campo donde se mueve, cucarachas, alacranes, ciempieces, hormigas, qué sé yo, pues se da su festín, porque de eso se alimenta. Pero viene después el invierno, y en el invierno pues tiene que hibernar, como la mayoría de los reptiles o de muchos animales sobre la tierra, y cuando vuelve a salir a la vida, después de un crudo invierno, pues tiene muchísima hambre. Y si no encuentra a la mano, con facilidad, como es en el verano, por ejemplo, o cuando ya el calor ya invadió los lugares que llegaron a tener temperaturas bajo cero, empieza a buscar comida, obviamente, y no la encuentra. Y hambrienta, hambrienta y desesperada, lo que hace es morderse la cola. Y se la empieza a comer. Empieza a comerse su cola. Ahora bien, vamos a hacer una observación que en la sesión de lunes se me pasó. Y bueno, pues revisando mi propio video me di cuenta de por qué se come la viborita su cola. Y luego vamos a hacer alusión a la conducta humana. Porque resulta que también nosotros nos comemos la cola cuando pasamos por un periodo de carestía, de insuficiencia, de caricias, tiempo y reconocimiento. Pues la viborita se come su cola porque es mucho mayor, atención, mucho mayor el placer que siente en las fauces, ¿sí? No se dice hocico, hocico es de perro o de algún otro animal, pero la palabra, la expresión correcta para una serpiente probablemente es fauces. Las fauces de la serpiente, allí en ese lugar, en esa amplísima y tremendamente amplia, cuando la abre, zona, siente muchísimo más placer que dolor en la cola. Siente más placer en el hocico, en la boca, en las fauces, como le quieran llamar, que dolor en su propia cola. Y entonces, como el placer es mayor en las fauces que el dolor en la cola, pues sigue comiendo. El riesgo es que si la estación sin pocos bichos en el campo se prolonga mucho, pues el riesgo es que le dé una tarascada a algún órgano vital, el hígado, los pulmones, el corazón, qué sé yo, y pues hasta ahí quede en su afán de salvar la vida devorando su propia cola. Pero si la viborita llega al término de la estación escuálida de alimento y empieza la estación con abundantes bichos, cucarachas, etc., entonces regurgita la cola, ¿sí? La cual le va a retoñar, ¿sí? La arroja, le va a retoñar, le va a salir de nuevo y empieza a cazar como es su costumbre hacerlo. Bien, ¿cuál es la analogía de la conducta de esta Ouroboros con la conducta humana de todos los seres humanos que habitamos en el planeta Tierra? Premisa A. Todos tenemos hambre, tremenda hambre, de caricias, de tiempo y de reconocimiento. Cuando esta hambre no es satisfecha en términos de frecuencia, intensidad y calidad, estos son los 3 factores para medir frecuencia, intensidad y calidad.
Frecuencia, pues el número de caricias que intercambiamos al día. Intensidad, pues la fuerza que le ponemos o alguien le pone para darnos caricias, ¿sí? Y la calidad, es decir, la sinceridad, la autenticidad, la intención, es la correcta, la que satisface a quien la recibe. Así que con esos tres factores resulta que la mayor parte de las personas de este país y de este planeta no sentimos con mucha frecuencia que la calidad, la intensidad y la frecuencia del CTR que nos dan sea la adecuada, las adecuadas. ¿Y entonces qué hacemos? Pues comernos la cola. Empezamos a buscar lo que se llama satisfactores sustitutos. ¿Qué son los satisfactores sustitutos? Bueno, pues el más popular de todos es el ejercicio del mando, el ejercicio del poder. Por esa razón, cuando a un portero le pides permiso para pasar y a él se le ocurre usar el poder que tiene para dejarte o no pasar, se trepa en su ladrillo de poder y te dice no, o enséñeme su credencial. Aquí en la privada donde tienen ustedes su casa, con mucha frecuencia los habitantes de esta zona hacemos algún berrinche, algún disgusto, porque los guardias, cuando no nos conocen visualmente, pues casi quieren cachearnos y checar qué traemos en la cajuela. Tremendamente molestos. ¿Por qué? Porque están ejerciendo poder. Es una manera de sentirse vivos, de sentirse importantes, de sentirse que su vida tiene algún motivo válido para mantenerse vivos. Alguno de mis amigos de este grupo me decía, qué triste vida la de estarse ahí 30 años levantando una rampa, una barra de metal o de acero, de lo que sea, para que un automovilista pueda entrar al fraccionamiento. Qué triste vida, ¿no? Pues sí, pero tiene una compensación, que si el que va llegando no cumple con algunos requisitos, pues ya tiene la manera de ejercer poder y eso lo nutre. El poder, obviamente, ese es un ejemplo muy chafita, pero imagínense conforme vayamos subiendo en la escala social. Hay personas que han afirmado que no dejan el poder por ningún motivo porque es el único placer que dura las 24 horas del día. Y para sacarlos de ahí, como dice ahora la chaviza, está cañón. Prácticamente es imposible. Poder, fama, honores, placeres, diversiones, lujos, caprichos. ¿Para qué sirven? Sirven para satisfacer la poca frecuencia, la baja intensidad y la mala calidad de las caricias del tiempo y del reconocimiento que nos otorgan. Por esa razón, entre otras, San Francisco decía que dando es como recibimos. De ahí mi tremenda exigencia, perdón que lo repita nuevamente, a todo el grupo de que, ¿qué nos va a rescatar de la ausencia, del hambre de CTR? Con una sola palabra magnífica lo voy a proponer, con la magnanimidad, con la generosidad, porque dando es como recibimos. ¿No tienes? Dalo. ¿No te dan? Tú sí dalo. ¿Te lo niegan? Tú no lo niegues. ¿Por qué? Porque dando es como recibimos. Hay una inmensa alegría superior para las almas nobles, para las que queremos llegar al cielo, cuando menos, aunque no seamos muchas veces nobles. Este gran principio, dar es privilegio del que ama. Pedir es necesidad del que no tiene. Como en aquella famosa escena que tal vez algún día ya les platiqué, pero que vale la pena repetir, de Alejandro Magno y un rey vencido cuando él toma una ciudad. El rey vencido, que parece un mendigo, se le acerca y le pide un vaso con agua. Y Alejandro pregunta, ¿y tú quién eres? Pues yo soy el rey que acabas de derrotar. Entonces Alejandro magnánimo, el grande, el magnánimo, reacciona pidiendo que lo vistan, lo laven, lo regresen a su trono y claro, pagando impuestos, ¿no? Y el mendigo pregunta, ¿y tú por qué me das todo lo que yo no te he pedido? Si yo solo te pedía un vaso con agua. Y él contesta, Alejandro,
Yo te doy todo lo que te doy porque yo soy quien soy Alejandro Magno y tú eres el rey vencido. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. Yo te veo no como quien tú te ves. Te veo como un ser humano que merece de mi magnanimidad. Sería la traducción de lo que Alejandro le dice al lenguaje que yo quiero que todos captemos. ¿Para aplicarlo con quién? Con nuestros familiares, con los familiares más tóxicos que nos rodeen. Claro, estoy seguro que en muchos casos se va a necesitar entrenamiento para saber cómo manejar una situación tóxica, una situación de juego psicológico, como la que veíamos en sesiones pasadas, en donde alguien persigue, alguien salva, alguien se hace la víctima, y es el eterno triángulo mortal del que difícilmente podemos salir. Bien, entonces, volviendo a la víborita, la gran pregunta es, ¿de qué manera te comes tu cola? Obviamente la víborita pues es muy obvio, tiene una sola cola, le va a retoñar si es que logra salvar la vida y llegar a la siguiente estación y encontrar nuevos alimentos, pero nosotros tenemos que contestar esta gran pregunta. ¿Cómo nos comemos la cola? Bueno, pues podría decir 100 cosas distintas, pero cada quien piénselo. Y al rato podemos comentarlo en el segmento de preguntas, aportaciones, dudas y demás. ¿Qué es comerse la cola? Es una acción cualquiera que resulta más placentera que el daño que nos causamos. Ejemplo, fumando espero al hombre que yo quiero. Había un tango argentino o una canción por ahí con esta letra. Bueno, pues fumando espero al cáncer que me va a matar. ¿Sí? Pero mientras fumo, para muchas personas el acto de fumar es algo sin lo cual no pueden vivir. Tienen que fumar cajetilla o cajetilla y media diarias, aunque sepan que se están matando. O como aquella otra famosa canción de los años 90 que cantaba Cyndi Lauper, refiriéndose a alguien que la torturaba. Y que la canción decía, me estás matando suavemente con tu canción. Ah, pero no se va, ¿verdad? Ahí está. Víctima del autócrata, del mujeriego, del psicópata, del perseguidor, del malagradecido, de la peor persona que haya nacido en el planeta. Ahí está ella, como me dijo alguna vez una rancherita analfabeta, hablando de ese tema, me dijo, ay, doctor, pues si usted supiera, malo, malo Miguel, pero peor, peor sin él. ¿Sí? ¿Qué quiso decir? Pues que la tortura de estar con el marido le sabe más sabrosa que la destrucción que está sufriendo. Así que la gran pregunta es, ¿cómo nos comemos nuestra cola? Para algunos, que estoy viendo por aquí, no voy a decir nombres, por supuesto, es tremendamente placentero procrastinar. ¿Qué es procrastinar? Dejar para mañana lo que nos toca hacer hoy. Ah, qué rico seguirme en la camita. Qué rico no levantarme. Qué rico posponer la tarea. Qué rico es hablar al trabajo e inventar que se me murió una tía. Hay algunos que ya mataron a la mamá varias veces, ¿no? Para poder faltar al trabajo. Qué rico es faltar al trabajo con una mentira. Es la cola dentro. Y obviamente esa acción viciosa, esa acción perjudicial, es más placentera que levantarse e irse a trabajar. Claro, puede llegar el momento que el jefe te cache y te haga firmar tu despido, que te haga firmar tu liquidación, o que te baje de nivel, o que te ponga una multa de aquellas, precisamente por estarte comiendo la cola con tu manera de procrastinar. El alcohol es otro sucedáneo que podemos llamar colototota, ¿no? Las personas que toman alcohol hasta cierto grado, pues están comiendo su cola y en el momento de la euforia, que bueno, pues según los especialistas en la materia,
la euforia del que está tomando no dura más de media hora o 40 minutos. Después viene la depresión y la famosa frase aquella de: si en la borrachera te ofendí, en la cruda, Diosito, me sales debiendo. Así que imaginen, ahora está de moda pues las drogas psicodislépticas, ¿no? Por ejemplo, hace rato estaba yo leyendo que el señor Vicente Fox tiene el rancho de San Cristóbal, su rancho, sembrado con centenares de plantas de marihuana, y las está comercializando. No logré aprenderme el nombre, pero es un nombre medio popis para que el solito nombre de su marihuana pegue en el mercado. ¿Cómo es posible que un expresidente haya caído tan bajo?, me preguntó mi esposa, y le dije: es que siempre ha sido bajo, nunca subió. Aunque haya estado en la silla presidencial, siempre ha sido un homúnculo, tan grandote, pero tan corrupto. ¿Cómo es posible que se ponga a vender algo que él sabe perfectamente bien que va a causar problemas de salud pública y problemas severos en la vida de muchísimos consumidores? Entonces, pero se está comiendo su cola, qué rico, qué sabroso. Es una forma de ejercer poder, de obtener dinero fácil y fama, desde luego, porque ya hay quien lo adora, ¿no? ¡Ay, qué buena onda de Fox, que ya nos va a poner al alcance de nuestros bolsillos todo lo que queramos! Me decía hoy una alumna que está en Canadá que quería que yo le mandara unos frascos de dióxido de cloro. Y resulta que cuando ella se enteró de cuáles eran las prohibiciones de artículos prohibidos para Canadá, pues resulta que allá esta sustancia está considerada tóxica y altamente peligrosa. Pero me dice: ¿cómo es posible que las drogas se puedan conseguir en la esquina y el dióxido de cloro no? Pues es la paradoja de esta contracivilización, ahora continuada por el señor Justin Trudeau, por tercera vez que manda, adicto al poder, ¿sí?, y a todo lo que es ideología de género y demás cosas similares, y él también obviamente se come su cola. En este caso, pues la cola que consiste en la ideología de género y en todo lo que de ahí se deriva. Bien, cada quien tiene entonces a partir de esta sesión la oportunidad de reflexionar cómo me como mi cola. Y en qué momento puede ser que con una mordida más interese de manera mortal algún órgano vital. Mis pulmones, mi hígado, mi corazón, mi sistema inmunológico, mi matrimonio, la educación de mis hijos, mi estabilidad dentro de mi empresa o la vida misma de mi negocio. Analícenlo, por favor, antes de que sea demasiado tarde y decidan regurgitar la cola, que va a ser, lo advierto, muy doloroso. ¿Por qué? Porque la víbora tiene, igual que nosotros en cierta forma, los colmillos retráctiles hacia atrás, ¿sí? Si los tuviera así, pues no tendría dolor, pero como los tiene así, pues sacar la cola es un desgarramiento. Abandonar muchos de nuestros paradigmas, muchas de nuestras creencias, que no hemos sometido a la duda sincera, metodológica, que no hemos sometido a la posibilidad de estar equivocados, ¿sí?, como esa de que las personas no cambian, pues va a ser muy difícil darnos cuenta abiertamente de que sí, aunque lleve un tiempo y un ganchito. Por esa razón siempre pido un tiempo, como decíamos de chiquitos, pido la time, pido el tiempo para que lleguemos a la certidumbre de que algo es posible o algo es imposible, pero practicando la duda y sobre todo en el trayecto decidiendo arrojar la cola para comenzar a dar con magnanimidad lo único que nos va a nutrir. A nosotros por darlo y a los otros por recibirlo. Caricias, tiempo y reconocimiento de manera incondicional. Y desde luego estoy totalmente abierto a que este planteamiento mismo sea discutido, ya sea de manera abierta en los próximos 20 o 25 minutos
o de manera privada en el chat personal que todos tienen conmigo y para el cual estoy absolutamente abierto para el momento en que ustedes quieran mandar algún mensaje individual, privado, por el contenido que tenga, así lo haremos. Pues con esto termino la exposición del día de hoy y comenzamos con sus preguntas, comentarios, aportaciones y demás como todas las sesiones. Adelante, ¿quién quiere comenzar? Profesor,